Energía y Desarrollo con Carlos Cardoso. Por muchos motivos, ingeniero, por muchos motivos. Me gustaría que ilustre a la gente sobre lo que es el sistema de distribución en el Paraguay, no solamente en Asunción y el Gran Asunción, porque se producen en esta época, eso es medio normal, digamos que parte de la primavera fuerte y del verano se producen muchos cortes. Últimamente inclusive se anuncian, se publica en tal fecha se van a producir cortes en tales y tales y tales lugares. ¿Qué es lo que hace que, cómo funciona? Es decir, primero cómo la energía llega a un lugar y se transmite y llega a las casas. Es decir, hay tres elementos fundamentales. O sea, la generación, que es donde se genera, ¿verdad? Ya lo sabemos, ¿verdad? Después tenemos las líneas de transmisión que vienen en alta tensión. Estas que están en el fondo, en nuestro fondo. Entonces llegan en Paraguay, ahora ya tenemos líneas de 500.000 volts y teníamos más antes la de 220.000 volts. Esas son las que traen la energía desde la central, que para nosotros está lejos, digamos, está ya en Itaipú, el otro está en Misiones y el gran consumidor está alrededor del Gran Asunción. Entonces hay que trasladar la energía de aquellos hasta donde están los consumidores. Entonces tenemos las líneas de alta tensión. Y la principal estación que recibe es la de Villa Hayes. Exacto, ahí llegan las dos grandes líneas de 500. Las dos líneas de 500. Ahora, nosotros sabemos que en nuestras casas nos llega 220 volts monofásico y 360, 380 trifásico. O sea que imagínate, nomás de 500.000 tenés que bajar hasta 220 volts. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Desde estas grandes estaciones se hace otra vez una distribución a una tensión menor. La segunda tensión que se utiliza es para hacer tipo un anillo alrededor de Asunción en 220.000 volts. Claro. Cuando yo me encuentro con una manzana, ¿sí?, de la ANDE, de propiedad de la ANDE, llena de aparatos así, llamadas subestaciones, ¿cómo llega ahí la energía? Bueno, ese ya es un nivel de tensión otra vez más bajo. 220.000 llega otra vez a estaciones realmente medio grande todavía, ¿pueden? Sí. 220.000 volts. De ahí ya puede bajar a 13.8 o 23.000 volts. Ya. Y estos son las líneas línea de distribución que llega a esto que vos estás mencionando, a lugares, a subestaciones de distribución de la ANDE. Correcto. Entonces, y ahí se transforma otra vez. Ahí se baja otra vez. Se baja de nuevo a 220 a 360. Exacto. Puede ser que ahí se transforme, ¿verdad? Pero no siempre. A veces es más barato hacer una distribución por dentro de la ciudad en 23.000 volts o 13.800. Estos son esos postes más grandes de concreto que vemos por todos lados. Claro, ahí sobre el Felibogado, por ejemplo, hay unas grandes. Y ahí se le cuelga un transformador otra vez que baja de esa tensión, ponele 13.8 a 360, 220. Claro. Y esos son las que van hasta las casas. Esta cuestión de 220 y 360 también hay gente que no entiende y a veces se queja sin mucha razón. O sea, no es que el trifásico, el de 360, se usa por usarse. No. Es porque hay necesidad de... Porque tiene que ser una instalación trifásica. Correcto. Si vos tenés todo monofásico en tu casa, ¿para qué querés una instalación trifásica? Claro. Podés tener instalación trifásica en tu casa. Hay casas en donde llega una instalación trifásica, pero ahí otra vez ellos distribuyen monofásico dentro de la casa. Sí. Entonces, una mansión grande lleva una fase para tomas,
otra fase a lo mejor para electrodomésticos, otra fase para luz. Eso ya son preciosismos dentro de la instalación. No es normal. Las casas normal llegan a instalación monofásica y esta instalación monofásica llega a una barra y de ahí salen para lo que estoy mencionando, tomadas, electrodomésticos, aire, todo eso. Correcto. Ahora, si vos tenés una casa razonable, pues, suponte que con 8 a 10 aires acondicionados, Sí. 1, 12, 15 cuartos, aquella, ¿qué tipo de instalación te conviene tener? ahí, ¿Monofásica o trifásica? No, ahí ya la ANDE mismo exige que vos sean tengas trifásicas. una instalación trifásica, pero la utilización que vos vas a hacer es monofásica. Ya. Pero va a ser un balance de las cargas en las tres fases. Va a ser trifásica, pero digamos 3 fases, pero en 3 líneas. En 3 líneas monofásicas. Y a 220. Sí. Como decir 220 para las tomas, 220 para esto, 220 para aquello. Entonces ahí, ¿qué es lo que se hace? Como eso ya generalmente son cargas altas, vos decís 8 o 10 aire acondicionado, entonces vos en una fase vas a instalar 3, en la otra fase 3, en la otra 3, Claro. entonces vas a tener un trifásico balanceado. Es lo que generalmente se quiere, que el sistema sea lo más balanceado posible, porque de lo contrario, una fase está sobrecargada, hasta se calienta el cable, y la otra fase están descargadas, fresquitas. Claro, No es lo que la concesionaria como la ANDE quiere, ¿verdad? Y suele ocurrir algo raro, Carlos, para la gente, que ahora yo creo que va a entender con más facilidad, ¿verdad? A veces una de las fases falla, Sí, ¿cierto? claro. Entonces, en tu casa se encienden las luces en un lugar, se funciona el microondas, una serie de cosas, pero en otro cuarto no hay No hay luz, funciona el no hay aire, aire, lo que sea. nada. Es porque La su conexión fase eléctrica y atiende. una de sus fases está Exactamente, quemada, ¿sí? Y necesita arreglarse. Exactamente. ¿Por qué se producen los cortes en general? Bueno, aquí es donde tenemos nosotros la mayor deficiencia en nuestro país. Sí, Nuestro sistema de distribución es muy precario. Lo ideal sería que tengamos cables adecuados, que no tenemos, y eso hace que se calienten los cables, ¿verdad? No hay un balanceo especial entre las fases, entonces hay aquello que está más cargada, se calienta, y el cable se calienta, en un momento dado se suelta. sí. Y ahí es donde cae a tierra y ocasiona un cortocircuito, puede quedarse ahí en vivo, te va vos sin querer pisar y agarrar un avión al otro lado. Claro, Es lo que ocurrió aparentemente con esta pobre profesora que iba llegando a la escuela, ¿verdad? Sí. El cable se soltó y estaba en vivo ahí en el suelo. Claro. Y decir que su sistema de protección Se no soltó operó. por sobrecarga, entonces. Y se habrá soltado por sobrecarga, porque se ve que después ellos unieron otra vez este cable que se soltó, pero es justamente lo que no se debe hacer. Claro. Debería cambiar todo el cable, pero los recursos que se necesita para mudar nuestro sistema de distribución es muy grande. Te voy a hacer una pregunta así medio fuerte. Asunción y Ciudad del Este. En Ciudad del Este hay tantos cortes como aquí. ¿Sí Como o no? aquí hay La misma cantidad, el mismo problema. El mismo problema. O sea, Ciudad del Este, pese a estar a 10 metros, Sí, simbólicamente, exacto. ¿verdad? De la mayor hidroeléctrica del mundo, tiene cortes y Asunción y Y Central. quiere decir que el también. sistema de distribución de Ciudad del Este es similar al de Asunción, al de Encarnación, dentro de las ciudades, así como Asunción, por supuesto que hay zonas preferenciales, Sí, donde por algún motivo se hace una instalación de distribución acorde a las necesidades, ¿verdad? Por ejemplo, yo creo que cerca en Burbicharoga debe ser muy difícil que se suelte un cable, por ejemplo. y si se suelta, que se suelte no, pero que se quede sin luz puede ser, pero hay generadores. No, también, esa es una alternativa. Los moteles, por ejemplo, tienen Y generadores. sí, claro. ¿no? Es parte del negocio, pero lo ideal sería que tengamos un buen sistema de distribución.
Ahora aquí me acuerdo de algo, creo que más o menos hablamos estos días, que apareció en ABC una, ¿cómo se llama ese que escribe Un comentario. no es comentario, Una es nota. un editorial, Un editorial. que hablaba sobre la tarifa de Itaipú. Sí. Tarifa alta o tarifa baja. ¿Cuál es lo que le convendría? Creo que el que escribió dijo que no le convino al Paraguay que sea una tarifa alta. Ah, sí. Salió un editorial de eso, correcto. Ahora, no es tan simple así, ¿verdad? Si teníamos tarifa baja, ¿qué es lo que íbamos a tener? Una invasión de consumidores. Y nosotros que ya estamos cerquita de una crisis, ahí en vez de tener una crisis en 5 años, íbamos a tener en 3 años. Claro. Entonces, el hecho de que tengamos tarifa baja no le beneficia al pueblo, porque en realidad vamos a tener situaciones críticas derivadas de la crisis energética. Entonces, si tenemos tarifa baja, tarifa alta, como Itaipú ya pagó toda su deuda, hay un bono de plata que sobra, ¿verdad? Exacto. Porque lo que él tiene que gastar para cubrir operación, mantenimiento y eso es una pequeña, y la tarifa alta le va a dar un volumen grande de dinero. Cierto. Entonces, creo que eso es lo que hicieron Lula y nuestro presidente Peña. Dijeron, bueno, acá va a sobrar y vamos a mandar esa plata a gastos sociales. Sí. Entonces, gasto social se va a inflar. Hablaban de 600 millones de dólares para cada país de gastos sociales. El problema que en nuestro país, el gasto social es un dinero dulce que nadie controla. Si tenemos mucha plata en gastos sociales, le regalo a este chino 32 millones para que me traiga sus pupitres de $9, cosas así, ¿verdad? Sí. Y nadie va a saltar porque esa plata no está dentro o bajo el control del Estado. Claro. Entonces ese es otro problema. Si nosotros tuviésemos gastos sociales bien controlados, esa sería la mejor opción. Entonces nos sobraría plata para poder aplicar en las escuelas, en los centros de salud, en donde sea, ¿verdad? Pero esa es una cuestión básicamente política. O sea, las partes contratantes pueden determinar que los gastos sociales sean 50 millones de dólares y el resto se deposite directamente en el Ministerio de Hacienda. También para puede, su mejor, para el uso que me... ¿Sí o no? puede también. Se puede. Ese es un acuerdo político que se puede hacer, ¿verdad? Sí. Solamente que Itaipú no funciona de esa forma. Itaipú funciona por programas de gastos anuales. Y ahí van a tener, se puede hacer, ¿verdad? Pueden crear un nuevo rubro que no le tienen que llamar ganancia porque eso va a generar otro tipo de... contra Sí. el objetivo de Itaipú, ¿verdad? No sé cómo le va a llamar, pero más fácil es cargarle a gastos sociales. Gastos sociales ya está reconocido dentro de la central. Claro, Bueno, pero el problema que tenemos no con los tenemos gastos control. sociales es que no se tiene control, Y como decía, entonces no bueno, se sabe ahí está qué el es lo que, anexo y C. dónde va a ir. Perfecto. Eso es lo que yo digo, vamos a modificar el anexo C y vamos a meter ahí gastos sociales. Claro. Ahí entonces pasa también bajo el control del Estado, no solo Nosotros de unas tenemos cuantas de personas. hecho, Carlos, y vos sabes perfectamente, y hace poco se generó una discusión porque se planteó absorber la ANDE, que sea absorbida por el Ministerio de Economía. Eso generó una serie de protestas, de temores, no muy infundados, que digamos, porque no correspondía. Y no ¿verdad? sé qué es lo que iba a ganar con eso, Bueno, porque pero- eso no iba a asegurarle esos 600 millones de gastos sociales. Claro. Si eso es Itaipú. Claro, pero Itaipú, para el lado paraguayo, se podría determinar que parte importante de eso se genere, por ejemplo, para fortalecer este sistema de distribución del que estamos Ese, hablando. por ejemplo, sería una buenísima opción Sí. del uso de los gastos sociales que beneficia a la población, que por lo menos hay una cierta seguridad mayor de que un niño, una profesora no va a morir por
porque se sueltan los cables de distribución, ¿verdad? Correcto. Esa es una aplicación válida, como también es válida aplicarla a los centros de salud para que tengan remedio. Claro, inclusive además de ser antiestético, así feísimos son, así el cruce de redes es peligroso Sí, porque las horrible. columnas mismas se fabrican para sostener X peso y están muchas con sobrecarga, ¿sí? Bueno, Se quiebran con facilidad. Ese también es otro problema, Roberto, porque esas columnas de Andes, ellos otra vez le alquilan antigua personal y se cargan Por eso, toneladas de cable. una cosa horrorosa. Por eso es que si la Andes hace todo, como está queriendo hacer en el centro, bajo tierra, Que esa Sí. es la salida ideal en Se va a realidad y a largo solucionar. plazo para todos. ¿sí? exactamente. Por eso te decía, Ya se puede hacer vos bajo destinases tierra. 400 millones de dólares de los gastos, actualmente gastos sociales, para que la ANDE lleve adelante un programa de modernización radical del sistema de distribución, sería fabuloso. Y sí, pero Se podría hacer, iniciar ese trabajo. podía iniciarse, por más que la Andes dice que necesita como 2.000 millones de dólares. Correcto. Pero ya algo es algo, y este es 400 por año. Hay que tener en cuenta. Pero algo pagan, Carlos, también los demás, ¿verdad? No, es que Tigo pone nomás de onda su cable Y le ahí. paga la Andes, Le me paga la ANDE, supongo. por eso. Va a costear también ese trabajo. Y no de- sé dónde va esa plata ni cómo se paga. No ni se nada. sabe bien muchas No, cosas. ahí está la falta de transparencia. Ujú. No sabemos. Así como, por lo menos, la gran mayoría de los automovilistas no saben dónde se va el dinero de los peajes. Claro, claro. Que en teoría está determinado por ley Y que en teoría, ese dinero se va a destinar para mejorar los caminos. y Que todo. nunca Así, mejora. Que nunca mejora. Cada vez Eso. está más lleno de baches y quiere decir indicaciones. que no se destina a eso. Es correcto. Perfecto. ¿Qué otra salida podría tener? Porque vivimos en un mundo de renovaciones muy permanentes, muy rápidas. Estás en contacto con muchos estudiosos europeos, creo que tenemos un socio español incluso sí. en una... ¿sí? Decime, se habla de la nanotecnología, por ejemplo, en el uso en el futuro para todo lo que sería sistema de transformación. Hay algunos centros experimentales que trabajan. Y hay centros de investigación que están trabajando sobre eso, ¿verdad? Sí. Hay, por ejemplo, en Japón yo sé que existen centros que están haciendo las famosas ciudades inteligentes, donde la ciudad se controla todo, ¿verdad? ¿Cómo Todo se se llama? autocontrola. Transporte en función a la cantidad de pasajeros, los baches cuando aparecen se tapan inmediatamente. Eso tenemos que hablar un día sobre ciudades inteligentes, o sea, Tenemos que que es hablar. fantástico. Tenemos que hablar, porque la vez Fantástico. pasada se hizo, no sé si fue una contrapropaganda y habrás visto vos, que un vehículo eléctrico se incendió en China y no se podía abrir porque estaba trancado. Tal. Me pareció producto de la inteligencia artificial, así para una propaganda en contra. No es posible que un vehículo no sea posible de abrir ni por dentro ni por Sí, fuera, sí, ¿verdad? claro. Y supuestamente muere, después murió la noticia. Yo traté de continuar y no vi más, ¿verdad? Pero lo de la ciudad inteligente es una cuestión interesante. Y el tema de la distribución, Carlos, yo creo que hay que destinar mucha plata y fortalecer la ANDE para garantizar un sistema apropiadísimo de distribución. Si nosotros hubiésemos tenido cables subterráneos, lo de la señorita esta no iba a pasar. Y por supuesto. No, Bueno. no se iba a tocar con ningún cable nunca, ¿verdad? En realidad el sistema de distribución está en crisis desde hace muchísimo tiempo en Paraguay, ¿verdad? Y Sí. no se ve la posibilidad de salir, que es peor. Entonces, lastimosamente, con la llegada de la otra crisis que está viniendo, que es de la generación, ahí, mi amigo, estos que nosotros hoy protestamos porque se corta la luz en casa, 20 minutos y eso va a ser como en Cuba. Vos mismo me contaste cuántas horas en Cuba. 20 horas. 20 horas. 20 horas. Hay ciudades enteras donde 20 horas
No hay luz. No hay luz. Y bueno, hacia eso no caminamos. Eso es la crisis energética. Hacia Yo creo que se eso, van a levantar no una generación Z, 5 generaciones, hasta los chiquititos más o menos van a salir, y sí, los ZI más o menos, los Zetitas. Es un futuro bastante asustador, Carlos, el no dar respuesta a soluciones relativamente fáciles, ¿verdad? y Roberto, Digo relativamente fáciles porque cuando vos propusiste, ¿cuántos años que venimos trabajando en este tema? 7, 8 años mínimo, que levantamos mínimo. como propuesta formal. Cuando Le subió, hicimos llegar a todos los gobiernos más o menos. cuando subió Carter, ¿hace cuántos años subió Carter? Y por eso. Pasó Y más de 10 Carter, años, pasó más de 10 son años. 12 años. Cuando a mí me invitaron al Senado a dar unas exposiciones, ahí yo ya Correcto. le dije, no encaminamos a una crisis, los gobiernos tienen que... Yo le hice llegar otra vez, igual esa propuesta, vos recordarás que llevé a Tabesa, al local acá de Asunción, de tabacos del Paraguay. Una cosa Tabaco así. del Este, Tabesa. Tabaco del Este. Y no sé, hasta ahora no conseguimos llegar a un acuerdo sobre eso, ¿verdad? Interesante es cómo el paraguayo tiene casi medio por costumbre sabotear lo que viene de otro lado o apropiarse. Eso, Roberto, tiene una explicación muy simple. ¿Cuál es? La gente que tiene dinero, Sí. pero él a quien vuelve a entregar la propuesta, que esto es joda. Claro, Así toman. un sueño. Muy bien, nos vamos así el día de hoy con Carlos Cardoso sobre el sistema de distribución, la crisis del sistema de distribución en Paraguay, que como él bien lo dice, arrastra décadas ya, no es un problema actual, es un problema de décadas atrás. Tenemos que resolverlo algún día.